Bueno, entonces con esa última aclaración, ya con eso saben su nota en ese sentido, ¿ya? Bueno, vamos entonces con materia, lo que nos interesa. Ahora sí vamos con el avance y nos quedamos justamente analizando la curva de rendimiento, ¿no? Instrumentos de deuda que pues crecen su valor y en algún momento no es tanto la dependencia en el tiempo, pues el crecimiento se mantiene constante, no es una recta de crecimiento infinito, sino que existen elementos que tienen un tope de crecimiento, ¿ya? Eso es algo muy interesante, pues justamente mencionábamos que cuando tú vas a un banco o quieres comprar algún instrumento, ya sean títulos, valores, acciones, lo que tú desees, lo que buscas es que este a través del tiempo crezca su valor, ¿no? Aumente. Pero ¿qué es lo que sucede? Este no va a ser un crecimiento exponencial, ¿no? O lineal. Nos va a llegar un momento en el que el instrumento va a llegar a un tope y no va a poder crecer mucho más, ¿no? Por ejemplo, en este momento del tiempo están las ofertas, por ejemplo, de depósitos a plazo fijo, que es una inversión que puedes hacer. Y el tope de un depósito a plazo fijo está en 3 años. Si mal no recuerdo, un 6% anual. ¿No? En una caja de ahorro tú ganas menos del 2% o un 2% dependiendo de la caja de ahorro que tú tengas. Yendo en ese sentido, ya hay que considerar que cuando llega al cuarto año y tú dejas tu DPF 5, 6, 7, 8, 9 años, vas a seguir ganando 6%, ya no va a crecer. Pero a medida que tú vas entre el año 0 y el año 4, va creciendo la tasa. Desde un 2%, 4, 4,5, 5, 5,1, 5,20, así, va creciendo. A más tiempo va creciendo, pero llega un momento en el que ese crecimiento ya no aumenta, ¿no? Y se convierte en una estabilidad de crecimiento, ¿no? En lo que veíamos justamente en esta parte, ¿no? Acá, ¿no? El tope. Pero hay otros instrumentos que justamente tienen una inversión, justamente obtener rendimientos por el contrario, en los cuales tú empiezas a ganar por el mayor valor y cuanto más tiempo tengas este instrumento, vas a ir perdiendo valor. Por ejemplo, esto puede darse, por ejemplo, en materias primas, ¿no? Es otro ejemplo que podemos utilizar, que cuando tú compras una materia prima, un commodity, por ejemplo, eh, por decir minería, que no sea oro, puedes sufrir, puedes comprar la mayor cotización y a medida que pasen los años y tú guardar ese metal, puede considerar que no va a incrementar el rendimiento esperado del mismo, sino que este tiende muchas veces a disminuir, ya que es una inestabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya debemos considerar también cuánto tiempo vamos a mantener, ¿no? Este instrumento dentro de nuestro portafolio, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Que hay muchas situaciones que afectan a través del tiempo, ¿no? Y muchas de estas, por ejemplo, eran, un claro ejemplo reciente, ¿no? Fue el petróleo, el que tenía una curva invertida, ¿no? Ese fue una de las inversiones que tú podías realizar, que al día de hoy comprabas con un valor alto y mañana este se iba desplomando y pasado mañana así. U otro también son las monedas, ¿no? Comprar una moneda y esta se termina devaluando. Entonces también, si tú, por ejemplo, quieres generar ganancias con el tipo de cambio, tienes que tratar de no mantener mucho tiempo la moneda en tu portafolio de divisas, sino ir rotando entre monedas, porque muchas veces puede haber políticas de devaluación que hagan que tu compra pierda valor por cada día que tú lo mantengas. Entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Porque hay muchos países que tienen un tipo de cambio que no es como el de Bolivia constante, sino que este se va moviendo, ¿ya? Es muy, muy importante.
Entonces es muy importante en ese sentido considerar esto, ¿no? Hay instrumentos que van a ir creciendo su inversión a través del tiempo, por ejemplo, un DPF, un bono, ¿ya? O instrumentos que pueden caer su valor. Tú puedes comprar en la mayor cotización y este puede ir perdiendo cuanto más tiempo lo vayas guardando, como por ejemplo las monedas o las divisas o commodities, ¿no? Entonces, no todo es crecimiento en inversiones. Eso tengan que tener muy en cuenta, ¿ya? Muy en cuenta. Entonces, hay dos tipos de curva, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente analizar ese efecto de las curvas, ¿no? Y tenemos que una curva puede ser normal o ascendente y otra curva que puede ser de rendimiento plano. Cuando hablamos de una curva de rendimiento normal o ascendente, ya muestra que los préstamos o el costo de los préstamos de corto plazo tiende a ser menor que a largo plazo. Y esto es verdad, lo que explicábamos justamente ayer. No, esta es una curva normal, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un cuadro de préstamos, pues hagámoslo para explicar mejor esto justamente, ¿ya? Lo vamos a, lo vamos a hacer. Aquí tengo un Excel. A ver, déjenme abrir un Excel. Vamos a explicar eso. Muchas veces no llegan a comprender cuál es el efecto de invertir en el corto y en el largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? No, vámonos al Excel. Vamos a hacer este pequeño calculito, ¿no? Lo que es la curva normal, ¿no? ¿Qué dice la curva normal? Vamos a hacer un poquito más grande. Van a aprender a calcular cuadro de préstamos. Curva normal. ¿Qué dice la curva normal? Que el KD, o lo que es el costo de la deuda, ¿no? A largo, luego tenemos de corto plazo, ¿no? A largo plazo es mayor el costo y a corto plazo es menor. ¿Cuál es el costo de la deuda? Para no olvidarnos, el costo de la deuda, ¿qué es? ¿Qué es el costo de la deuda? ¿Qué es el costo de la deuda? Yo te pregunto, ¿qué es el costo de la deuda? ¿Qué sería el costo de la deuda? A ver, Raquel, Claudia, ¿estás? Sí, Lice, ¿Cuál sería el costo de la deuda? el costo de la deuda. Lisbeth González, ¿cuál es el costo de la deuda? Es el costo que tiene la empresa para Pero no. financiar, para su financiación. ¿Y eso qué se llama? ¿No es el coste, Licen? No. Diana, Gina, ¿cuál es el costo de la deuda? Ever Solís, ¿cuál es el costo de la deuda? O José Luis Vega, ¿cuál es el costo de la deuda? Esas son las mejores notas, chicos, o Dice, sea, te tienen que responder. dice, José Luis, creo que es el margen del beneficio. No, Llega a calcular el margen del beneficio. no. Adriana Zambrana, ¿cuál es el costo de la deuda? Estamos hablando de préstamos, ¿no? La inversión, Lice. No, costo de la deuda. Camila Villegas, ¿cuál es el costo de la deuda? Esas son las mejores notas, por si acaso, las que estoy llamando, Lice, ¿no? Dime. ¿podría ser como el interés? ¿El Eso, no interés? como el interés, el interés. El Ah, ya. interés, ese es el costo de la deuda, ¿no? El Es un poco así. interés, ¿no? Por eso, ¿cuál es el costo de la deuda? El interés, ¿verdad? Sí, El sí. interés, no se olviden, ¿no? El costo de la deuda, ¿no? El KD es el costo de la deuda, o sea, el costo de prestarte de alguien dinero, ¿no? Porque también hay el KE,
¿Qué sería el CAE? Porque esto lo lleva en Finanzas 1. El WAC ha llevado. Uy, vaya, vamos a recordar, porque nuestro siguiente tema es recordar eso. Costo de capital, nuestro siguiente tema. Costo del patrimonio es el CAE. ¿Ya? Entonces estamos recordando cosas, ¿no? Entonces, ¿qué decía la curva normal? La curva normal decía que justamente muestra los préstamos a corto plazo, que el costo de los mismos es menor que cuando yo me presto a largo plazo, que este es mayor, o sea, el interés, ¿no? Este interés. ¿Ya? Ya sea para un préstamo, para una inversión o para cualquier tipo de financiamiento, ¿ya? Yo siempre me voy a financiar, ¿no? Ese financiamiento nosotros lo conocemos como capital. Entonces, digamos, yo me presto 100.000 bolivianos. ¿Dónde va a variar este aspecto fundamental? Este aspecto fundamental va a variar en dónde? En el tiempo, ¿verdad? Yo habitualmente puedo pagar mensual, ¿no? Lo que estoy acostumbrado, pagos mensuales. Y pues, para ustedes, corto plazo, ¿cuánto tiempo sería un préstamo? De un año a 3 años, dice. Eso, de 1 a 3 años, muy bien, ¿no? Entonces, un periodo que sería de corto plazo sería entre 1 a 3 años, ¿no? 1 o 3 años. Y largo plazo, ¿cuánto tiempo le podríamos dar? De De 10 5 a años para 10. adelante. 5 a 10 años. Puede ser de 5 en adelante, no préstamos de largo plazo, ¿no? O que sean mayores que el corto, ¿verdad? De 4 en adelante. ¿Ya? Pero eso en la banca, ¿no? Le llamamos, de 1 a 3 años le llamamos capital de trabajo y de 4 hasta 8 o 10 le llamamos capital de inversión, ¿verdad? Y luego hablamos del hipotecario, ¿no? Que ese ya son más de 15, 20 años. Para nuestro ejercicio vamos a considerar que el largo plazo va a ser 10 años, ya para nuestro ejemplo. Y pues el corto plazo va a ser 3 años, ¿no? Me voy a prestar a 3 y a 10 años, ¿no? Y yo voy a pagar de manera mensual, ¿no? ¿Cuánto? 100.000 bolivianos. Si yo voy a pagar de manera mensual los 100.000 bolivianos, voy a pagar en este caso 36 cuotas y en este caso 120 cuotas y voy a tener una tasa de interés para poder justamente encontrar el costo de la deuda, ¿no? Cuánto yo voy a pagar por interés. Pues pongámosle una tasa regulada del 6% anual, ¿no? Para préstamo productivo. Listo. Entonces, mi tasa mensual es, pues, el 0,5%, ¿no? Mensual. Esto, mensual. Esto, ¿no? Entonces, acá son 120 cuotas mensuales y 36 cuotas mensuales, ¿verdad? Hasta ahí todo muy bien. Ahora sí, lo que yo debo hacer es armar mi cuadro de préstamos, ¿verdad? Voy a tener el número de préstamo, voy a tener capital, voy a tener interés y voy a tener la cuota y el saldo, ¿no? Para ser más explícitos, vamos a poner amortización de capital. Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Ya lo han visto esto, así que estamos directamente recordando el método francés, el método alemán de amortización, ¿verdad? Eso ustedes ya lo han visto, ¿no? Estamos recordando nada más, ¿no? Esto ya lo han visto también en Finanzas 1. En planificación, por ejemplo, es esto, ¿no? Calcular el costo del financiamiento para pagar y acomodar en tu flujo de caja. Empezamos con el día que me prestan el dinero y vamos a hacer el corto plazo. 36 cuotas. Con el Excel se hace muy fácil. Listo, 36 meses. A nosotros nos gusta pagar siempre una cuota fija. No nos gusta pagar siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a poner cuánto es la cuota. Para calcular la cuota utilizo la fórmula pago. Ahí está, la fórmula pago.
¿no? La fórmula pago. Con esta fórmula pago yo encuentro lo que es la cuota que voy a pagar cada mes. ¿Cuánto es la tasa mensual? El 5%. ¿Cuántos periodos o cuotas debo pagar? 36. ¿Cuál es el valor presente? O sea, lo que me están prestando, 100,000. Al final quiero que queden 0 y pues 0. Ahí está. Dime, José Luis. Dice, perdón, el tiempo usted dice 120 meses, ¿verdad? Pero para hacer esta suposición de plan de pago, solo está usando 36 meses. No, por eso estamos haciendo, ¿qué decía la curva normal? Estamos analizando ese supuesto. Decía que la curva normal, el costo de la deuda cuando es de largo plazo es mayor y cuando es de corto plazo es menor. El costo de la deuda. Ah, estamos Estamos haciendo en ambos verificando casos. ambos casos. Por eso he hecho 1, 2. Ah, perfecto, Liz. Ya, gracias. Entonces, esto es la cuota de corto plazo. Vamos a poner acá, cuota de corto plazo. Como también puedo calcular la cuota que voy a pagar de largo plazo. Puedo agarrar la misma fórmula. La misma fórmula. La coloco acá. Solamente que tengo que cambiar las variables. Ahora voy a pagar a 120 meses, pero con la misma tasa, 5%. La tasa no va a cambiar. ¿Qué es lo que está cambiando? El tiempo. Fíjense. Si voy a pagar en 36 meses, mi cuota es 3,042 y si pago en 120 meses es 1,100. ¿Cuánto me estoy prestando? 100,000 al 6% anual. Listo, ahí está. Entonces, muy importante, vamos a encontrar, lo que nos interesa es calcular esta columna. Aquí, 3. Vamos a poner un color más llamativo. Ahí está, 3. ¿No? Entonces, yo voy a empezar siempre con un saldo, el saldo que es 100,000. ¿No? No voy a amortizar, no tengo cuota, no tengo nada. Pero yo sé que voy a pagar lo mismo cada mes. ¿Verdad? Yo lo sé. ¿No? Yo sé que voy a pagar 3,042 hasta la última cuota. Por eso dijimos cuota fija. Ahora lo que necesito calcular es cuánto voy a amortizar de capital y de interés en cada cuota. Entonces eso es muy fácil. ¿No? Aplico el interés sobre saldo. ¿Verdad? El interés se calcula sobre saldo y la cuota está conformada por capital e interés, ¿verdad? Capital más interés me da la cuota, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Son lo mismo. Ahora, ¿cuánto es mi saldo? Ahí está. Luego vuelvo a calcular lo mismo, ¿no? Ah, perdón, acá me olvidé colocar constante. Y ahora sí. Fíjense, calcula sobre saldo. No hay lo mismo acá. ¿Verdad? Estamos amortizando el capital. Muy importante esto. Fíjense, lo voy a redondear a 2 decimales para que no nos perjudique. Y lo que nos va a interesar es conocer cuánto voy a pagar de interés. Ahí está. Entonces yo ya puedo calcular todo esto. Automáticamente. Ahí está. Y fíjense, aquí ya no debo nada, ¿verdad? He pagado. Lo que me interesa a mí saber es cuánto voy a pagar de interés en este periodo de tiempo. 9,500 bolivianos de interés en 3 años. Aquí está. ¿No? Pagando una cuota de 3,000 cada mes. Pero ahora hagamos el otro cuadro. Con 120 cuotas, ¿no? Más largo plazo. Entonces vamos a hacer lo mismo mecánica, solamente que ahora para 120 cuotas. Es lo bueno del Excel, que podemos calcular rápidamente, han visto todo. Vamos a Dice, calcular. perdón, Sí, dime. y esto estamos, bueno, en un préstamo siempre las entidades financieras nos meten el seguro. Y Sí. eso también es un costo. Aquí no estuviéramos poniendo el seguro, porque eso nos elevaría también ya la cuota, ¿no? Es seguro solamente para las personas, no para las empresas.
Pero igual siempre meten el seguro que yo sepa, ¿lice o no? No, muchas veces la empresa absorbe el seguro de desgravamen. Bueno, dependiendo también del banco y el crédito y cómo negocia la empresa. Pero eso no es parte de nuestro cálculo. No es algo Vale. extra que viene, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos Y otra, interesa es el interés. Lo que es el seguro de otra desgravamen es pregunta. una tasa mínima. Ah, ya, perfecto. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una cuota variable y una cuota fija? Que aquí pagas diferente, nada más. O sea, Pero ¿cuál aquí, sería conveniente para la empresa? ¿para qué te voy a decir? Mejor lo calcularemos. Terminar de hacer esto y calculamos con cuota variable. Ya ves. Y ustedes van a sacar sus conclusiones después. Ya van a ver cuál conviene más, fija o variable. Ya, entonces terminaremos esta parte primero y luego ya les enseño a hacer el otro más. ¿Ya? Entonces fíjense, a 120 cuotas, ¿no? 120 cuotas, ¿no? Voy a hacer el mismo cálculo, ¿no? Solamente que ahora mi cuota es 1110. Voy a pagar cada mes 1110. ¿No? Voy a pagar cada mes 1110. 120 meses voy a pagar lo mismo, ¿no? El interés, de la misma manera, se calcula sobre saldos. Vamos a calcularlo sobre saldo. Ahí está. Lo mismo. Y como también la cuota menos el interés es la amortización de capital. Y el saldo es igual a ¿qué? A la diferencia entre amortización de capital, el interés, ¿no? Ahí está. Y con esto ya tengo mi cuadro terminado. Fíjense, a la última cuota no debo nada. Aquí está. Aquí está la columna de interés. La voy a sumar. Fíjense, la diferencia es lo que dice la curva normal. Por eso hemos calculado esto, para que entiendan mucho mejor. Fíjense cuánto dice acá. 33,000 de costo de interés. 33,200. ¿Y cuánto dice en el préstamo de 3 años? 9,500. ¿Se dan cuenta? Esto es de corto plazo y este es de largo plazo. La curva normal te dice aquello. La curva normal te dice que préstamos de corto plazo o financiamientos, no solo préstamos, sino cualquiera, porque esto puede ser para cupones o para amortizaciones de bonos, e igual va a dar lo mismo, ¿ya? Cuando es de corto plazo la inversión, normalmente el interés es mucho más barato para el que lo cancela. Pero en el caso contrario, si el título valor financia un largo plazo, el costo es mucho más grande. ¿No? Fíjense, 33,000 y 9,500. Ahora la pregunta es, ¿por cuál tú optas como inversionista o como negocio? ¿No? Ahí está la pregunta. ¿No? Entonces, ahí está fundamentalmente, pero esto no depende solamente de decir, no, yo quiero pagar en el corto plazo porque no voy a pagar interés. No, ¿de qué depende esto? Fundamentalmente, ¿de qué depende? ¿Han visto Finanzas 1, Capital de Trabajo? ¿De qué depende de que yo seleccione corto o largo plazo? Principalmente, De los ingresos que tenga la empresa para poder cubrir la cuota. ¿no? Liquidez. Los con ingresos no pagas las cuotas. Pagas con liquidez. Porque yo puedo tener muchas ventas, pero las ventas que hago son a crédito. Tengo mucho ingreso, pero no caja. ¿Se dan cuenta? Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, yo selecciono corto o largo plazo dependiendo justamente mi liquidez. ¿Y yo cómo entiendo mi liquidez? Puedo utilizar los ratios de liquidez, puedo utilizar el ciclo de operación y de efectivo, ¿no? Puedo utilizar el ciclo de efectivo y el ciclo de operación. ¿Recuerdan esos ratios, no ve? Que me dicen en cuántos días promedio yo logro convertir en dinero mis ventas, los ratios de liquidez para conocer justamente la solvencia que yo tengo, ¿no? Eso me ayuda a conocer
cuál es mi estatus en el corto plazo o en el largo plazo. Muchas veces yo me financio a largo plazo sabiendo que el flujo de caja que voy a percibir no va a ser tanto en consideración de un corto plazo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, un aspecto también a resaltar es el valor de la cuota. No, si tú no logras financiar adecuadamente o adaptar tu calendario de pagos para poder hacer la cancelación óptima, que lo que sucede, pues dentro de todo eso, ya de no hacer un buen análisis de todos estos factores, puedes tener lo que se conoce como, y para nosotros en Finanzas 2, es el riesgo de liquidez, ¿no? Es una de la tarea del día de ayer, ¿no? El riesgo de liquidez, que justamente es el riesgo de no poder cumplir mis operaciones, ya sean préstamos bancarios, pago a los acreedores de bonos, pago a los inversionistas, en fin, ¿no? Entonces, es el riesgo de liquidez, o sea, de entrar en mora, ¿no? Muy importante, ¿ya? ¿Se entendió esta parte, chicos? Lice, no sé si puede volver a explicar dónde el interés con la liquidez, porfa. Ya, a ver. Fíjense el interés, 9.500 a corto plazo y a largo plazo 33.000, ¿no? Tengo dos. ¿De qué depende que yo pueda elegir corto o largo plazo? Fíjate acá, la cuota dice 3.000 y acá la cuota dice 1.000. Y digamos que este es el préstamo que tú quieres hacer para ti. Para ti. Mi sueldo, ten en cuenta esto, mi sueldo de mí es 4.000 bolivianos mes. ¿Qué opción te convendría más? ¿Corto o largo plazo? Tu sueldo es 4.000. ¿Qué decisión tomarías? ¿Por corto o largo plazo? Tú necesariamente tienes que financiarte 100.000. Urgentemente, no hay opción de no hacerlo. ¿Cuál eliges? Mi sueldo es 4.000. Largo plazo. Largo. ¿Por qué? ¿De qué depende eso? ¿De qué depende eso? ¿Del interés? De la liquidez. De la liquidez. Porque yo no percibo un sueldo mayor. Por ejemplo, si yo ganaría 10.000, puedo optar por el corto plazo porque tengo mayor liquidez. Pero en este caso no la tengo. ¿Verdad? Pero, Lice, Sí. eso no depende, digamos, del cliente, depende de la entidad que nos diera a Claro, corto o largo plazo. claro. Pero obviamente, ¿en qué se va a basar la entidad para que te dé eso? En la liquidez del negocio. Por eso la entidad bancaria te hace un análisis financiero. Pero tú tienes que esperar, por eso estamos estudiando finanzas, tú tienes que esperar que el banco te lo haga eso, tú no te puedes anticipar.